Vamos a hablar hoy de lo que son los vegetales, específicamente lo que tiene que ver con los tejidos. Ya en clase anterior hablamos sobre la organización interna de los seres vivos, que están conformados internamente por células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas que constituyen un ser vivo. Hoy vamos a hablar de los tejidos vegetales, sabiendo inicialmente que un vegetal es un organismo vivo, eucariota, aerobio, multicelular, que poseen algunos reproducción asexual, sexual y que tienen la capacidad de fabricar su propio alimento mediante el proceso llamado fotosíntesis, porque en sus células poseen cloroplastos. Además, sus células contienen una estructura rígida llamada pared celular. Los vegetales tienen los siguientes tejidos: tejido meristemático de crecimiento, el tejido fundamental o parenquimatoso, el tejido vascular o conductor y el tejido protector. Además que también tienen otro tejido que es el tejido secretor. Hablando del tejido meristemático o de crecimiento, está formado por conjunto de células que se multiplican continuamente durante toda la vida de la planta. Se le llama tejido embrionario porque a partir de este tejido se originan los demás tejidos de la planta. El tejido embrionario se divide en dos: tejido primario apical, que está constituido por células embrionarias no diferenciadas. Significa que no cumplen una función específica, sino que a partir de ellas se originan los demás tejidos. Y estas son las que permiten el crecimiento longitudinal de la planta, o sea, le da la altura a la planta. Se localiza en las terminaciones de las ramas, de los tallos y de las raíces, como vemos aquí. En esta raíz de una cebolla, aquí, se encuentra tejido meristemático primario o apical, el que permite el crecimiento longitudinal de esta raíz. Aquí también vemos, aquí, como estamos observando, las yemas, estas yemas. También se encuentra tejido embrionario apical, que permite el crecimiento longitudinal de este tallito que está surgiendo aquí a partir de esta cebolla. El otro tejido meristemático es el lateral. O secundario, que se encuentra también en plantas jóvenes, plantas nuevas. Aquí tenemos este tejido lateral, que permite el crecimiento diametral, o sea, permite el engrosamiento de los tallos, de las ramas y de las raíces. Este se divide en dos. En el cambio, que está aquí internamente, aquí lo podemos observar mejor, que está aquí internamente, y este origina, a partir de se forma también el tejido conductor. Hacia adentro forma serie de túbulos llamados floemas y hacia afuera forma el xilema. Entonces la otra capa es el felógeno, este que está aquí, ¿sí? Y a partir del felógeno se forma hacia adentro, se forma el parénquima cortical y hacia afuera se genera la capa de tejido suber o suberoso. Sí. Otro tejido vegetal es el tejido protector, formado por células que recubren la superficie externa de la planta y la protegen de la resequedad, de la deshidratación y de la acción de agentes externos. Además, también la protege de los cambios de la atmósfera y los cambios de temperatura. Este tejido protector se divide en tres: epidermis, suber y endodermis. En la epidermis, que es la concha, la epidermis está formada por una sola capa de células vivas, planas, dispuestas una del lado del otro y una sobre otra. Carecen de cloroplastos. Recubren parte joven de los tallos, de la raíz y de las hojas, protegiendo la membrana con una estructura llamada cutícula. La cutícula es impermeable. Esta capita que está aquí es impermeable al agua
y también a los gases. Esta es la cutícula, que constituye la capa externa de la epidermis. El suber, tejido suberoso, que está aquí, que está por debajo de la epidermis. Una cubierta protectora que reemplaza a la epidermia en las plantas viejas. Está formada por células muertas que constituyen las lenticelas. La lenticela es una estructura que permite el intercambio gaseoso en los tallos viejos. Y la endodermis, que es más interna, ya sabe que el prefijo endo significa hacia adentro, dermis, piel, endodermis. Está localizado en el interior de las raíces de los tallos de la rama y forma una capa de células llamada la banda de Caspari. La banda de Caspari en las raíces es impermeable y evita que el agua se devuelva al suelo en las raíces. Tejido de sostén. El otro tejido es el tejido de sostén. El tejido de sostén está formado por conjunto de células de paredes gruesas, rica en celulosa, que brinda resistencia, rigidez y flexibilidad a las diferentes partes de la planta. Este tejido de sostén se divide principalmente en dos, en colénquima y esclerénquima. El colénquima aparecen ramas, tallos jóvenes de plantas leñosas, forma la leña, dándole flexibilidad y resistencia a la planta. Aquí está. El colénquima es el que permite esto, darle flexibilidad a las ramas, tallos y raíces jóvenes. La otra estructura es el esclerénquima. Es que el esclerénquima está formada por capas de células que se ubican cilíndricamente en el tallo, en las ramas y en las raíces. Está formada por células muertas de paredes gruesas y contienen en su pared lignina, o sea que ya se encuentra lignificada. Es la que le da la rigidez al tallo y constituye la madera. La madera de la rama, la madera de las plantas están constituidas principalmente por esclerénquima. El otro tejido es el tejido conductor. Tejido conductor. Tejido conductor. El tejido conductor es el que le permite a la planta mover en su interior las sustancias, el agua, la savia bruta y la savia elaborada. Se divide en dos, en xilema. Mira, para si podemos ver aquí un grupito de como unos agujeritos aquí, como unos sectores bien oscuros, unos punticos. Aquí y acá. Son los tipos de vasos conductores. Está formado por el xilema y el floema. El xilema se llama tejido leñoso, que transporta la savia bruta, rica en agua y sales minerales. Este se desplaza desde las raíces hasta las hojas. Está formado por dos tipos de células. Células traqueidas, las células traqueidas y las células elementos del vaso. Son los dos tipos de células constituyentes del xilema. Y más hacia el interior se encuentra el floema. Por el floema se desplaza la savia elaborada, rica en nutrientes, hormonas y azúcares. Se desplaza desde las hojas como producto de la fotosíntesis hacia las demás partes de la planta. El floema está formado por dos tipos de células. Las células del tubo cribado y las células asociadas, que se van ubicando formando pequeños y finos tubitos. El otro tejido es el tejido de parénquima, el tejido de parénquima o fundamental. Este tejido se encuentra en todas las partes de la planta. Este tejido es muy importante porque está formada por células diferenciadas que cumplen funciones específicas, de paredes ricas en celulosa
Y se clasifican en varios tipos de parénquima. El parénquima clorofílico que se encuentran en las partes verdes de la planta, parénquima clorofílico, que a través de él se realiza la fotosíntesis. Se encuentra en hojas y tallos verdes. El parénquima de reserva se encarga de almacenar sustancias nutritivas como almidones en los tubérculos, en la papa, en la yuca, en el ñame, en el plátano. El parénquima acuífero, que poseen cámaras que almacenan agua, como ejemplo el tallo de cactus. El parénquima aerífero, que tienen cámaras que se encargan de almacenar aire, como el buchón o tapón de agua de río. Y el parénquima vascular, que son grupos de células que acompañan al tejido conductor. También tenemos otro tejido. Bien, también tenemos el tejido secretor, que es el conjunto de células en los vegetales que fabrican diferentes tipos de sustancias que expulsan al exterior. Sustancias como los néctares, sustancias como los taninos. Los taninos se encuentran en las uvas y son los que le dan el tipo de calidad a los vinos. Y sustancias urticantes como en la pringamosa, que cuando nos pasa así por la piel nos deja la sensación de escozor o de rasquiñas porque tienen sustancias urticantes. Miremos aquí esta remolacha, que está en la nevera varios días, y fíjate cómo a partir del tejido embrionario que se encuentra aquí en este ápice, o en esta base mejor, ha empezado a diferenciarse estas células y ha permitido que se hayan formado estas ramas que se van convirtiendo poco a poco en hojas. Son tejidos embrionario. Gracias. Aquí tenemos una remolacha. Aquí vemos el tejido parénquima de reserva y también tiene colénquimas aquí internamente, fibras. Miren qué tan bonito es, qué hermosa es esta remolacha con sus diferentes capas. Y aquí se obtiene o se fabrica también azúcares. Y compartí con ustedes esta clase de tejido vegetal. Les habla el profesor Osterman Colón y este nuevo tema de tejido vegetal para estudiantes de sexto. No se te olvide hacer y suscribirte a mi canal.